será el que se llevará un obsequio exclusivo. Excelente. Bueno, ya estoy listo. Ahí estoy. Ricardo Maldonado de Panduit y vamos a tocar el tema de terminales. Me parece que ya está la presentación ahí. Voy a quitar mi cámara para que no se me vaya el Wi-Fi. Así Y es, empezamos. Ricardo, ya está. Ya se ve. Perfecto, empezamos. Si gustan, tienen dudas, lo pueden hacer como ustedes gusten. Al final, juntar las dudas en el correo o irme interrumpiendo una vez que tengan la parte de dudas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la parte de terminales. Esta parte es bien interesante porque es un punto crítico cuando armamos el tablero. Aquí la idea es arma tu tablero y es terminal Panduit del punto inicial de la conexión. Bueno, empecemos entonces la presentación. ¿Qué es una terminal? Ahí ustedes pueden ver la parte de las terminales, diferentes tipos de terminales. En palabras simples sería la terminación o el final de un cable, ¿de acuerdo? Si vamos a la definición correcta, pues sería un punto en el que el conductor de un componente eléctrico, dispositivo o red llega a su fin y proporciona un punto de conexión a otro aparato, a otro dispositivo, ¿de acuerdo? Pero en resumen es la terminación de un cable, conector, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que son diferentes tipos de terminales, diferentes formas, como lo pueden apreciar, diferentes tipos de colores. Ahorita vamos a ver para qué cada color significa, o diferentes tipos de con o sin aislamiento, ¿de acuerdo? Ese es el punto importante. Ahorita vamos a ver los pasos para un buen crimpeo, un buen ponchado. Ok, para hacer una conexión exitosa, un crimpeado o un pinchado, como ustedes le quieran llamar, se deben de tener tres vertientes, tres principales pilares. El primer pilar, como ustedes lo pueden ver ahí, es elegir el conector correcto para la aplicación, ¿de acuerdo? Cada cable, cada aplicación debe de llevar un conector correcto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la elección de este conector debe de ser fundamental. El segundo pilar debe de ser, ya teniendo el conector correcto para ese cable, para esa aplicación, entonces vamos a necesitar elegir la herramienta de compresión adecuada para poder crimpear ese conector que va en nuestro cable, ¿de acuerdo? Ahorita ya tenemos dos patas de una mesa de tres, que sería el conector correcto, la terminal correcta y su herramienta de compresión correcta, ¿de acuerdo? El Ricardo, tercer... nos está preguntando el ingeniero Gregorio Domínguez, ¿cuál es la diferencia entre una terminal y una zapata? Ok, perfecto, Gregorio. Mira, la respuesta está dentro del tipo de rango de voltaje que utiliza. Una zapata normalmente en Estados Unidos le llaman un power connector y va en aplicaciones hasta de 35 kilovolts, ¿de acuerdo? Una terminal, el término de terminal en Estados Unidos es terminal y normalmente va para aplicaciones menores a 2 kilovolts o 2000 volts. Nosotros en México le podemos llamar zapata terminal. Lo correcto es hacer esa separación. Zapata para potencia hasta 35 kilovolts y terminal hasta 2 kilovolts, que serían 2000 volts, que más o menos se utilizan para calibres pequeños y sobre todo mucho para control y pues sí, para la parte de control, mientras que la zapata es más potencia. ¿De acuerdo? Bueno, continúo con la parte de, ya tenemos el conector correcto, ya tenemos la herramienta adecuada y ahora necesitamos cumplir y garantizar la parte de la normatividad, que puede ser, normalmente hay una prueba de pull-out test, en español sería como la prueba del jalón, que está regulada por ULSSA y que tenemos una parte en la parte de la NOM, ¿de acuerdo? Hay que seguir estos cumplimientos. En resumen, se debe de elegir el conector correcto, escoger con el conector la herramienta correcta y con estas dos, pues prácticamente ya nada más estamos garantizando el cumplimiento de los requisitos de las normatividades, ¿no? Hay que hacer la prueba del jalón, del pull-out test, para saber si cumplimos los parámetros, pero haciendo el conector y la herramienta tenemos prácticamente, estamos del otro lado, ¿de acuerdo? ¿Qué nos garantiza una correcta, un correcto crimpeado, un correcto ponchado? Pues prácticamente vamos a tener
o vamos a evitar esos falsos contactos, esos puntos calientes en nuestro tablero. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener menos fallas en los equipos, vamos a tener instalaciones más seguras y esto a su vez nos da menos riesgos financieros, ¿de acuerdo? Muchas veces por un punto caliente que lo dejamos pasar por un falso contacto en algún mal ponchado, podemos empezar a prender ese tablero, ¿de acuerdo? Esto nos va a garantizar evitar esos riesgos financieros al final de cuentas. Una de las cosas que necesitamos conocer para poder identificar el primer paso, que es el conector correcto, es conocer el tipo de cable que nosotros normalmente vamos a utilizar. Aquí les muestro algo, una fotografía en donde se muestran dos tipos de cable. Uno concéntrico, aquí lo ven, es un solo alambre, se podría decir sólido, normalmente, concéntrico, como lo pueden ver en la imagen. Y la segunda imagen a la izquierda van a ver cable con filamentos. Normalmente son muchos filamentos o no nada más es un filamento, sino son muchos filamentos, ¿de acuerdo? Estos dos tipos de cable necesitamos también conocer para un buen crimpeo, ahorita para la primera selección que es la terminal. Adicional a esto, necesitamos conocer la corriente y la tensión de esos cables, ¿no? De esa aplicación. Y adicional, la parte del aislamiento con que está el tipo de cable, que puede ser teflón, tepsel, Keinar, EPDM, polipropileno, termoplástico, que es normalmente PVC, el cable PE, que es polietileno, o el XLPE, que es un polietileno reticulado, ¿de acuerdo? Necesitamos conocer eso, el tipo de configuración de los cables, concéntricos, filamento, la tensión, la corriente y el aislamiento con el que está conformado ese tipo de cable. Conociendo esto, vamos a escoger la terminal adecuada. Dentro de terminales hay un sinfín de terminales de acuerdo a su forma, de acuerdo a si es aislado, desnuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto lo va a determinar el cable y las condiciones en donde vamos a tener ese tablero. El mercado mexicano está hecho normalmente de mucho nylon y mucho vinil. Si ustedes me preguntaran cuál es la mayor aplicación, es casi todo vinil y algunas aplicaciones de nylon. Hay otros materiales que a nivel global también se mueven, como por ejemplo el Keinar. El Keinar es un material que normalmente se utiliza para altas temperaturas, hasta 300 Fahrenheit, lo equivalente más o menos 150 grados centígrados, y sobre todo es para altos niveles de aplicaciones, por ejemplo, nucleares, ¿de acuerdo? También existen recubrimientos adicional al nylon, al vinil y al Keinar de termocontráctil. Igual como en el tema anterior hay etiquetas de termocontráctil, aquí también. Las mangas aislantes son también termocontráctiles y estas nos sirven mucho para mantener temperaturas arriba de hasta 124 grados centígrados, pero sobre todo protección ante la humedad por el sello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hablando de formas, ahorita vamos a ver todas las formas que existen, pero también la parte del aislamiento o sin aislamiento que existe en este tipo de terminales. Habíamos comentado anteriormente que el mercado mexicano está mucho de vinil y de nylon. Ahorita les muestro la fabricación de una terminal en nylon, en donde el terminado, aquí lo pueden ver en la parte derecha, ahí se muestra la terminal en hojillo con su manguita de nylon, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye esta terminal? Pues prácticamente lleva una carcasa del aislamiento que es nylon, lleva una funda de agarre del aislamiento que es metálica, que esta se coloca en el cuerpo de la terminal, del troquelado de la terminal, y estas tres piezas hacen la construcción de una terminal en nylon, ¿de acuerdo? ¿Por qué o para qué se utiliza esta funda de agarre del aislamiento? El nylon, como ustedes saben, es un material suave que si va directamente a la terminal, esta figura que pueden ver, la tercera figura, pues no se crimpearía de forma correcta, ¿de acuerdo? Por ser un material suave y no rígido. Se necesita una funda de agarre de aislamiento y esta construcción a su vez permite que esta funda de agarre de aislamiento quede más repeo y se utiliza mucho para estas zonas de alta vibración. Vamos a ver más adelante que la terminal ojillo, solo por ser ojillo, es para
para aplicaciones de alta vibración, pero si la complementamos con un aislamiento de nylon, prácticamente por esta funda de agarre, tenemos una aplicación súper especial para la parte de alta vibración, ¿de acuerdo? Esa es una terminal de nylon. Ahora, ¿cómo se construye una terminal de vinilo? El vinilo, ustedes lo pueden ver, es sólido en color, es un material rígido y normalmente como es rígido ya no necesita la manguita de agarre metálica. Va directamente al terminal, a la terminal troquelada y nos queda la figura que ustedes pueden ver en la parte derecha. Esto, pues prácticamente lo hace un poquito más económico que la parte de nylon, adicional de que nylon es un poco más caro en material, pero a la parte de si ustedes comparan cuál es mejor entre vinil y nylon para alta vibración, pues yo les diría que el nylon es especialmente para la parte de alta vibración por esa funda metálica, pero esta también nos puede ayudar bastante con la parte de alta vibración por ser hojillo, ¿de acuerdo? Esta parte de nylon, si ustedes lo comprimen, quedan unas muescas blancas. Esto es normal del material cuando se comprime por ser un material rígido y bueno, no tiene más que hacer, ¿no? Vamos a hablar ahorita, vimos nylon y vinil en la parte de materiales, pero en la parte de formas, como lo pueden ver, ustedes tenemos diferentes tipos. Ahorita les muestro la parte de una terminal en hojillo, en anillo, en orificio, como ustedes le quieran llamar, ¿de acuerdo? Es una terminal que se utiliza, como lo habíamos dicho, donde hay alta vibración o donde la terminal puede rotar, ¿de acuerdo? Esta terminal se utiliza en esos tableros donde tenemos esa posibilidad de que pueda rotar, zafarse, etcétera, por la vibración, y entonces se utiliza el hojillo que va atornillado, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es conocer, pues prácticamente el calibre del cable, porque dependiendo del calibre del cable vamos a tener el color, y normalmente tenemos que conocer también el tipo del aislamiento con lo que vamos a hacer y la parte del hojillo, el tornillo o la medida del hojillo que vamos a utilizar. Este tipo de terminales, como lo pueden ver, por ejemplo, todos son hojillos, pero el hojillo, bueno, el orificio se ve un poco más pequeño y más grande dependiendo del tipo de tornillo que podemos utilizar. Para este tipo, normalmente este tipo de terminales pueden haber desde el calibre 26 AWG hasta el 2 AWG. Puede haber con aislamiento y en aislamiento podemos tener vinil, nylon, termocontráctil, Keinar o también desnudas, ¿de acuerdo? Desnudas. Y normalmente utilizan un rango ya normalizado de un tornillo número 2 a un tornillo hasta de media las podemos tener, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí muestro una parte, por ejemplo, si queremos una de nylon, el código sería P, N de nylon y el ring la R de ring de hojillo, ¿de acuerdo? En caso de que sea de vinil, pues sería una P de Panduit, B de vinil y la R prácticamente de ring de hojillo, ¿de acuerdo? Para el termocontráctil, Keinar y sin aislamiento, pues prácticamente están parecidos los códigos. Cualquier duda, nosotros podemos asesorarlos y más tarde, si quieren, comparto donde pueden ver esta parte del catálogo para que ustedes puedan ampliar la información. Ok, cambiamos a la terminal tipo horquilla. Muchos le llaman tenedor, muchos le llaman espada o también horquilla, ¿de acuerdo? Es este tipo de terminal. Aquí la vemos prácticamente. Y podemos tener tres tipos de horquillas. La estándar, que es la que se utiliza más en el mercado mexicano. Hay una que existe con una partecita aquí que parece como un tridente. Esta horquilla es de bloqueo. Para que no sea tan fácil de zafar del tornillo esta horquilla, ¿no? Sirve también para donde hay un poco de vibración y queremos hacer una aplicación rápida de conexión al tornillo, ¿de acuerdo? Y el bordeado, cuando nosotros tenemos que acceder perpendicularmente a ese tablero, ¿no? No es tan fácil acceder, lo tenemos que hacer perpendicularmente. Existen estos tres tipos de horquilla y normalmente, igual que la de hojillo, podemos tener con o sin aislamiento, ¿de acuerdo?
Igual, los mismos aislamientos que son nylon, vinil, Keinar, algunos termocontráctiles, etcétera, etcétera. Aquí igual también incluye mucho, aquí ya no tenemos el tipo de tornillo que nosotros necesitamos, sino tenemos el tipo de horquilla que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Igual hay diferentes aplicaciones. Necesitamos conocer el tipo de cable, de filamentos, sin filamentos, etcétera, etcétera. Ahora bien, otro tipo de terminal que se enmarca hasta 2000 volts, prácticamente vamos a tener los empalmes. Estos son empalmes o uniones de cable. Como ustedes pueden ver, son empalmes, existen empalmes a tope y empalmes en paralelo, ¿de acuerdo? Y también hay algo que le llaman los americanos un wire junk, que es la unión de un cable. Estos pueden encontrarse también ponchables o atornillables de giro de resorte, ¿de acuerdo? Prácticamente, ¿qué es este tipo de empalme? Pues es una unión de cable. Normalmente, por ejemplo, a tope existe un cable, ingresa un cable de un lado superior y ingresa el otro del cable inferior. Se crimpean los dos lados y automáticamente tenemos la unión del cable. Por ejemplo, en estos casos son desnudos, pero en estos casos los tenemos con aislamiento. Igual, el aislamiento puede ser de nylon, puede ser de vinil, hay algunos de termocontráctil o podemos encontrarlos sin aislamiento, ¿de acuerdo? Normalmente esto va mucho para control, calibres pequeños, desde el 22 hasta el 10 AWG. Hay también empalmes en paralelo donde ponemos dos cables y que limpiamos un lado, puede ser esto. Igual también la parte de la unión de los cables en donde se necesite esa unión física y no se vaya tanta cinta, ¿de acuerdo? Ese es algo que nosotros también llamamos terminal y es la unión de dos cables. Hay otro tipo de terminal que se llaman desconectores o desconectadores, ¿de acuerdo? Y los muestro aquí en la pantalla. Ustedes pueden ver el tipo de desconectador. Aquí pueden ser normalmente machos o hembras, ¿de acuerdo? Y pueden haber con aislamiento o sin aislamiento, ¿de acuerdo? O totalmente desnudos, como lo pueden ver en esta imagen. La idea de un desconectador, normalmente las aplicaciones son para luces piloto, en donde para cambiar esa luz piloto, normalmente desconectamos para poder cambiarlo y ya después volvemos a conectar. ¿Qué es un desconectador? Es algo que puede manejar la desconexión con carga, ¿de acuerdo? Normalmente está utilizada para control, aplicaciones de baja tensión y pueden encontrar diferentes tipos de formas. Por ejemplo, esta con cola de cerdo, como le llaman, para la parte de una desconexión por la aplicación física. Y bueno, hay un mundo, normalmente también pueden encontrarlas en nylon, en vinilo, que son las más comunes, o también termocontráctiles, ¿de acuerdo? Los invito a visitar el catálogo para ampliar más la información y normalmente esto está igual que las terminales ojillos y entenedor, que son de calibres, de rangos de calibres de 22 a 10 AWG. Aquí lo que hay que seleccionar bien es el tamaño de la pestaña, el ancho de la pestaña que vaya de acuerdo con su conector hembra y macho, ¿de acuerdo? Este tipo de terminales para ese armado de tableros debe cumplir con las certificaciones que ya conocemos. Normalmente está estandarizado, somos muy estándares a Estados Unidos, que es la UL. También hay una certificación canadiense que es la CSA. Y hay diferentes tipos de aplicaciones como el ABS, que es el American Bureau of Shipping, o el Departamento de Defensa. También en aplicaciones que vayan mucho para la parte de aviones, trenes de alta velocidad o barcos, que es la parte que le llaman militar. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa es la primera parte. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Al último vemos un caso práctico donde se crimpea y vamos a ver o vamos a aterrizar todo esto que les comento. Dentro de el segundo pilar que habíamos visto de la mesa de tres patas era escoger la herramienta para crimpear correcta. Como ustedes pueden ver, para ese tipo de terminales, los que les mostré que sean terminales en ojillo, terminales en horquilla, desconectadores o empalmes de unión, podemos tener tres tipos de herramientas. Y estos tres tipos de herramienta tienen ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? La primera sería la parte de la pinza.
tipo pinza. Este tipo pinza normalmente es una herramienta manual de ciclo controlado. Prácticamente ya tenemos el ciclo controlado, no importa la fuerza que nosotros le podamos suministrar, siempre va a dar la misma fuerza y ya hay alimentación de baterías. Les muestro, tipo pinza ya la conocen todos, esto es manual totalmente, tiene ventajas de poder desforrar el cable y cortarlo, pero la fuerza la damos nosotros. Son para aplicaciones de bajo volumen. La parte de ciclo controlado, ahí vemos una herramienta ya que la ventaja de esto es que es ergonómico, tiene los mangos de polipropileno y normalmente no importa la fuerza con la cual yo crimpee, siempre va a ser la misma tensión en la terminal. Y por último tenemos la aplicación de la parte de la herramienta ya con baterías. Ahí pueden ver el modelo. Esta ya tiene muelas y puede crimpear tanto ferrules como diferentes tipos de terminales y va desde el 22 al 10 AWG. En la parte de ferrules, este es otro tipo de terminal que se considera dentro del tipo de terminal. Es un ferrul, aquí lo conocen ustedes, prácticamente son muy dados para la parte de armado de paneles de control. Esto normalmente ya no es de nylon ni de vinil, sino más o menos es la parte de polipropileno, ¿de acuerdo? Este material ya viene de polipropileno, lo podemos encontrar para un cable o para cables dobles. Aquí normalmente tenemos la salida para 2 cables, que son los gemelos, o también los podemos tener en altos calibres desnudos, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver un resumen con aislamiento de un solo cable. Lo tenemos de cables del 26 a 300 kcm. Y para 2 cables como esta figura, de 22 a 6 AWG, ¿de acuerdo? Ya sin aislamiento, pues lo tenemos desde el 24 hasta 400 kcm. Igual cumplimos con la parte de certificaciones UL, CCA normalmente. Y pues prácticamente podemos encontrar las 3 tipos de herramientas con las cuales podemos crimpear. Ciclo controlado de esta figura, la parte semiautomática donde tú abres esta parte, cargas una tira de ferrules y empiezas a crimpear. Esta adicionalmente te da un desforramiento y un corte de cable, entonces la vuelves semiautomática. Semiautomática porque la necesitas cargar, ¿no? Esa es la parte de semi. Y igual la misma herramienta CT2300, en donde nada más necesito cambiar las muelas para crimpear ferrules y puedo yo tener acceso a esta herramienta. Igual lo vimos, esta herramienta es una de las más comunes. Esta herramienta sobre todo, que es la CT1170, es ciclo controlado y ustedes pueden escoger si el crimpeo es trapezoidal o bueno, cuadrado como ustedes lo llaman, o hexagonal, ¿de acuerdo? En este tipo de herramienta, pues prácticamente lo que les comentaba, aquí se abre, se llena una tira de estas, se va cargando y pueden desforrar, pueden cortar, y ya cuando está cargada la línea de ferrules, pueden empezar a crimpear. Esta herramienta permite ferrules de 20 a 14 WG. Y esta herramienta, la CT2300, que ahorita revisamos, nada más necesitas cambiar las muelas para los ferrules, ¿de acuerdo? Necesitas las muelas, normalmente los dados utilizados es CD090 y ahí tienen la parte de ferrules para 1 o para 2 cables. Y bueno, como resumen antes de ver el video, por el tiempo tan corto, 3 pasos que quiero que ustedes se lleven en la mente. La primera parte para un buen crimpeo es prácticamente escoger la terminal adecuada. Aquí tenemos guías de aplicación rápida que les voy a mandar con Irineo para que ustedes puedan tener esa guía de aplicación rápida y puedan escoger esa terminal de acuerdo a sus necesidades de cable y aplicación. ¿De acuerdo? La segunda parte es escoger la herramienta adecuada. Esas guías también permiten conocer la herramienta con el número de parte de la terminal, ya sea ferrul o terminal. Vamos a tener el tipo de herramienta o las herramientas con las cuales se pueden crimpear. ¿De acuerdo? Y la tercera parte es siempre cumplir las pruebas del pull-out test que nos marca la norma. ¿De acuerdo? Al tener esto, vamos a garantizar un correcto crimpeo y nuestras instalaciones van a tener
menos puntos calientes o evitar los puntos calientes, falsos contactos, para que sean seguras, para que tengamos menos fallas en los equipos y menos riesgos financieros, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver el caso práctico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ireneo Torres y estoy como líder de líneas eléctricas en Hermos. El día de hoy platicaremos un poco más referente a las terminales que tiene Panduit para ofrecer a ustedes. Para comenzar, podemos hablarles acerca del tipo de terminales con las que manejamos. Manejamos en hojillo o manejamos tipo tenedor. ¿Sí? Algunas de ellas pueden ser con recubrimiento en nylon, pueden ser recubrimiento en vinil o incluso desnudas. ¿Qué es importante aquí? Saber lo que es el calibre precisamente para las terminales. El código de colores nos está mostrando, por ejemplo, en color amarillo, que son precisamente para calibres del 12 a 10. En color azul, para calibres del 10 al 14. En desnudas pueden ser en diferentes tamaños. En este caso, aquí las que les estoy mostrando es del calibre 12 al 10. También es importante conocer lo que es el tamaño del ojillo. Esto depende del tornillo que vamos nosotros a sujetar. ¿Sí? Asimismo, las etiquetas en los empaques de las terminales nos muestran la longitud del desforre y además el tipo de herramienta con la cual nosotros vamos a poder hacer el crimpeo necesario. Para un ejemplo práctico, utilizaremos como ejemplo una terminal PN10-16R-L. Es el número de parte precisamente de esta terminal. Aquí nos dice en la etiqueta que es una terminal calibre del 10 al 12 en color amarillo y además nos está mencionando la etiqueta que necesita un desforre de 932, es decir, aproximadamente 7.2 milímetros. Para poder hacer ello, nos menciona que necesitamos una herramienta para el crimpeo, la CT1550. Es como la que tenemos aquí. Sí. Previamente a esto, esta herramienta de ciclo controlado, necesitamos una herramienta para hacer el corte y el desforre, la ST100. Como primer paso, vamos a tomar nuestro pedazo de cable y cortar y desforrar. Ya lo vimos en base a la terminal que necesitamos cortar y desforrar aproximadamente a una distancia de 7.2 milímetros. Con esta herramienta podemos nosotros cortar. ¿Sí? Podemos hacer el desforre. Y ya nos queda listo para empezar a ponchar. Como segundo paso es colocar la terminal en la herramienta, en el área precisamente que sirve para este tipo de calibre. La colocamos. Y luego colocamos el cable. Como ya lo desforramos a la distancia que se requiere, no importa que lleguemos hasta el fondo. La herramienta tiene un lockout que precisamente nos está diciendo hasta dónde, hasta el tope, es precisamente lo que tenemos que colocar el cable. Una vez que lo colocamos, nosotros empezamos a apretar. Y se realiza el crimpeo correcto. No se necesita ni más fuerza ni menos, simplemente como es de ciclo controlado, ya sabe exactamente cuánta es la fuerza que necesita para hacer el crimpeo correcto de una terminal. Para poder empezar a ponchar ferrules, también es importante que sepamos cómo vamos a cortar. Vamos a desforrar, ¿sí? Como podemos ver aquí.
y utilizar la herramienta CT1160 precisamente para poder nosotros acomodar precisamente lo que es ponchar lo que es la parte del ferrul. Colocamos el ferrul y luego colocamos el cable. Presionamos e inmediatamente queda completamente crimpeado la herramienta como debe de ser. Como hemos podido ver, existen diferentes terminales para diferente aplicación. Asimismo, una herramienta que puede llegar a utilizarse dependiendo de la terminal que estemos utilizando. Para mayor información, comuníquense con un servidor a mi correo. Muchas gracias. Bueno, como vieron el video, pues prácticamente fue un ejemplo de crimpeo para ferrules y también para terminales. Para mayor información, por favor, contáctenos a Ricardo Maldonado e Irineo Torres, que es el especialista de Hermos, y con gusto ampliamos esa información para ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. De hecho, estamos aquí a sus órdenes. Por aquí nos están ya solicitando lo que es la información de terminales, entonces para poder hacérselas llegar. O incluso Mariana nos está apoyando con la liga para que podamos entrar al showcase precisamente de Panduit y no solamente ver lo que son las terminales, sino la gama completa de productos que podemos llegar a estar ofreciéndoles aquí con la marca. Por acá veo que hay varias dudas referentes a los colores. El ingeniero Andrés Durán nos preguntaba si existe una convención de colores para las terminales, que alguna parte de esto se explicó en el video, y también nos preguntan por el color del aislamiento. Entonces, no sé si pudiéramos abordar un poquito más este tema de los colores o de los códigos de color para que quede un poco más. Perfecto. Mira, ingenieros, si quieren ampliar la información, mándenos un correo a Ricardo o a Irineo y con gusto lo vemos. Nada más rápido para contestar la parte de colores. Sí existe un código de colores para la parte de calibre, sobre todo en la norma americana que es AWG. En métrico no existe color y colores. En toda la parte de terminales o zapatas métricas en milímetros cuadrados no existe colores. Los colores están para identificar las terminales o zapatas en calibres AWG, American Work Gauge. Por ejemplo, en código de colores para la parte de control, están hablando que del 22 al 10, del 22 al 18 AWG debe ser rojo, ¿de acuerdo? Del 16 al 14, azul, y del 12 al 10, amarillo. Hay algunas terminales que pueden estar para calibres intermedios, por ejemplo, 16 a 10, y normalmente se determina el color con el con el calibre más frecuente que pueda existir. Si, por ejemplo, es 14, debe ser azul, a pesar de que pueda soportar 16 a 10 AWG. Si gustan, con todo gusto lo podemos explicar un poquito con más tiempo. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Igualmente te agradecemos si nos compartes tus datos de contacto, tu correo electrónico por el chat. Y con mucho gusto a quienes nos han solicitado la información se los haremos llegar. Tenemos disponibles su correo a través del registro. Si quieren que se los mandemos a algún correo electrónico adicional, por favor ayúdenos al finalizar la sesión por medio de la encuesta, colocarnos el correo al cual deseen que les mandemos la información complementaria, sino con mucho gusto lo haremos llegar junto con las ligas de toda la presentación, los materiales que nos han estado solicitando.